Salve María. Hoy vamos a tener nuestra clase número 4. En esta clase vamos a ver el tema acentos en portugués. ¿Cuáles son los tipos de acentos que existen en el portugués? Bueno, el portugués, como ya les había dicho, es un idioma muy rico y por esto tiene varios tipos de acentos, más que en el español. Y hoy los vamos a aprender. Puede ser que sea un poco teórico, pero es algo muy importante que lo necesitamos para aprender a pronunciar también. Bueno, el primer acento es el acento agudo. El acento agudo es el que indica la sílaba tónica de una palabra y el sonido abierto de la vocal. Todos los acentos en portugués se utilizan con las vocales, pero algunos acentos se utilizan con algunas vocales y otros con otras. No es con todas. Entonces, este acento agudo indica el sonido abierto de una vocal. Ya les explicaré más adelante qué significa este sonido abierto. Este acento agudo se utiliza para las vocales, para todas las vocales. Como ven, el ejemplo tenemos, estas son palabras en portugués: água, José, país, relógio, azúcar. Como ven, el acento agudo, que es como si fuera nuestra tilde, da la sílaba tónica, pero tiene una característica también de dar un sonido abierto. En este caso, pues no les voy a mostrar la diferencia entre el sonido abierto y el sonido cerrado para que no se confundan por en cuanto. Apenas quiero que perciban que el acento agudo da la sílaba tónica y se utiliza para todas las vocales. Como vemos en los ejemplos, se utiliza la vocal A, E, I, O y U. Estas palabras significan agua, José, país, reloj y azúcar. Como segundo acento tenemos el acento grave o crase. Se llama crase, que tiene este símbolo que es como si fuera una tilde al revés. Se utiliza en ciertas contracciones de preposiciones, artículos o pronombres. Esto quiere decir en el femenino. La palabra o el artículo o la preposición a seguida de otra a. Un ejemplo es vou à praia. Este es el ejemplo correcto. El ejemplo equivocado, o sea, la forma equivocada de decir esto sería vou à praia. En el español significa voy a la playa. En el español sí lo utilizamos separado, a la playa. Pero en el portugués, por este ser una preposición y un artículo iguales, a praia, las dos se contraen, se contraen en una sola y se le pone la crase. O sea, esto se llama una A craseada, contraída. ¿Por qué? Porque es un error colocar dos As, una preposición, un artículo, seguidos, separados. O sea, uno después del otro separados. Vou a praia está mal dicho. Entonces yo digo vou a praia. Es como una un poco más prolongado, no tanto, no se nota mucho, pero apenas se hace una distinción, que se dice vou a praia, como si fueran dos as juntas, pero algo muy sutil, muy leve. Como tercer acento tenemos el acento circunflexo, que está simbolizado por este simbolito, que es como si fuera una flechita hacia arriba solamente con la cabecita, o un sombrerito. Este acento también indica la sílaba tónica de una palabra.
pero solo se aplica en las vocales A, E y O. También tiene una particularidad que indica un sonido cerrado en las vocales E y O. O sea, puede indicar también sonido abierto, cerrado, pero dependiendo del caso, también un sonido nasal en las tres vocales, la A, la E y la O. Les voy a pronunciar estas palabras para ver si perciben la diferencia de este acento circunflexo cuando es sonido cerrado o cuando es sonido nasal. Presten atención. Você, benção, lâmpada, Mônica, esófago. Si percibieron, en esta palabra lámpara da la sílaba tónica, pero también un sonido nasal. Lámpara, lámpara. Aquí en Mónica también. Mónica, Mónica. Las otras las podemos utilizar simplemente con el sonido cerrado. Eso quiere decir como si tuviéramos la boca más cerrada. Você, bênção, lâmpada, Mónica, esófago. Solo para darles una, por así decirlo, una pista. En el español nosotros no nos damos cuenta, pero nuestras palabras, nuestro idioma hispano es un idioma que siempre utiliza el sonido cerrado. Difícilmente en el español vamos a utilizar sonido abierto o sonido nasal en las vocales. Por eso nos cuesta tanto en esta parte poder pronunciar bien el portugués. Porque en el español realmente no tenemos los sonidos abiertos, o sea, del acento agudo, o los sonidos nasales, que también son conocidos pues en el portugués y se utilizan mucho. Entonces, en el español, tengan eso en cuenta, siempre nosotros vamos a hablar cerrado. Todas nuestras palabras son cerradas, nuestras vocales son cerradas, pero en el portugués no. Existe una diferencia entre abierto y cerrado. ¿Cómo diferenciamos una de la otra? Acostumbrando nuestro oído. Los sonidos cerrados para nosotros van a ser normales, tranquilos, no vamos a tener ninguna dificultad, pero los sonidos abiertos sí. Y estos los tenemos que hacer con mucho esfuerzo, al igual que los sonidos nasales. Los sonidos nasales, como bien lo entendemos, es un sonido que sale de la nariz. Es como si yo estuviera tapándome la nariz e intentara decir alguna palabra, alguna vocal. A, E, I, O, U. Si ven, los sonidos nasales son más utilizados para las vocales A, E y O, que son las que más se nota ese sonido nasal. Entonces por eso lo tenemos que tener muy en cuenta y hacer mucho esfuerzo cuando encontramos un sonido nasal en portugués o un sonido abierto, que estos lo traen los acentos agudos, pero también puede ser que no exista un acento en una palabra, un acento agudo, pero sabemos que es, por ejemplo, una sílaba tónica, no necesariamente tiene acento. Son reglas del portugués, así como tenemos las agudas, esdrújulas, agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújula, en el portugués también se aplica, tienen otros nombres, pero eso no lo veremos hoy. Apenas quiero que sepan que siempre que hay un acento agudo, es una sílaba tónica y se acompaña siempre de un sonido abierto. Eso quiere decir que las vocales se abren. Agua, José. Si ven, nosotros decimos en el español José, pero en el portugués decimos José, como que intentamos abrir la garganta para pronunciar la E. Si ven en la palabra relógio, no decimos relógio, O, decimos O, relógio, José. País,
y azúcar, al igual que agua, también pueden sonar igual. Pero en algunas ocasiones también la vocal A con el acento agudo también adquiere un sonido de bien abierto. A. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Sonidos abiertos y sonidos cerrados. En el español siempre todo lo vamos a hacer cerrado, pero en el portugués tenemos que diferenciar muy bien los sonidos abiertos de los sonidos cerrados. Eso lo vamos a ir aprendiendo a los pocos, no se preocupen, pero tengan en cuenta que en el oído ustedes tienen que ir acostumbrando cuáles son las letras, las vocales abiertas y cuáles son las cerradas, porque puede ser que una misma palabra, o sea, dos palabras que parecen iguales, simplemente por mi pronuncia abierta o cerrada puede ser diferente. Entonces, más adelante les puedo mostrar varios ejemplos de esto, pero uno puede equivocarse en lo que va a decir si no pronuncia bien los acentos abiertos, agudos o los sonidos cerrados como en el acento circunflexo. Les voy a mostrar otro tipo de otra característica que también vemos en el portugués. No es un acento, esto se llama una señal gráfica. Señal gráfica significa que es una señal, un dibujo, por así decirlo. Algo que identifica una vocal en este caso. Como ya les dije, en el portugués no existe la letra ñ. La letra ñ es la unión de la n con la h. Pero esta señal gráfica, o sea, este dibujo, lo encontramos sí en las vocales. Entonces, esta señal gráfica se llama tilde o chiu. La conocemos más como chiu. Y es representada por este mismo dibujito que lo utilizamos con la letra ñ. Esta señal gráfica tiene la función de indicar sonido nasal. Únicamente tiene esa función, sonido nasal. Y se aplica solamente en las vocales A y O. Por ejemplo, coração, razão, mãe, corações, razões, compõem. Si ustedes perciben, son sonidos nasales. La A es como si yo tuviera mi nariz cerrada y dijera coração. Solo en esa última A donde está con la chiu encima. Razão, mãe, corações, razões, compõem. Son sonidos que bien utilizados la palabra se escucha mucho más bonita, mucho más elegante. Entonces, para dejarles claro, la tilde no es la tilde como nosotros lo creemos en español. ¿Sí? Se llama tilde en portugués o chiu. Chiu es muy conocida más como chiu y tiene esa única función de darle el sonido nasal. Cuando en una palabra existe el acento, otro tipo de acento y esta señal gráfica chiu, siempre se acentúa en el otro acento. Aquí no les puse, por ejemplo, en esta palabra benção. La palabra benção tiene acento circunflexo en la E y tiene chiu en la A. Cuando la chiu, existe chiu en una palabra, pero también existe otro acento, ese otro acento adquiere la mayor fuerza. Entonces, en ese otro acento es donde está la sílaba tónica. Por eso decimos que en el circunflexo también es sílaba tónica. Entonces, benção. Colocamos el sonido nasal en la letra A. Entonces, en esta clase aprendimos los tipos de acento en portugués. Primero, acento agudo, que da la sílaba tónica y sonido abierto, se aplica en todas las vocales. Acento grave o crase,
tiene el dibujito de una tilde al revés, y se usan ciertas contracciones de preposiciones, artículos o pronombres femeninos, en este caso a más a. Vou à praia. Se diría mal si digo vou a praia, o si lo escribo así está equivocado. Y el acento circunflexo, que tiene esta señal de un sombrerito, que da la sílaba tónica y se aplica en las vocales A, E y O. También indica un sonido cerrado en las vocales E y o dependiendo del caso, también sonido nasal en las vocales A, E y O. La chiu o uchiu en portugués tiene la función de indicar sonido nasal únicamente y se aplica en las vocales A y O. Después les voy a explicar por qué digo chiu, si esto es una T y esta es una L, por qué digo chiu. Eso lo veremos más adelante, como ya les dije. Vamos a aprender a pronunciar cada letra del alfabeto portugués según la palabra. Entonces, en resumen, encontramos aquí una tabla donde indica los acentos y señales gráficas en el portugués. En este caso, aquí están todas las vocales. El acento agudo, como lo habíamos dicho, se puede utilizar para todas las vocales. El acento grave o crase se aplica únicamente para la A. El acento circunflexo se aplica únicamente para las vocales A, E y O. Y la señal gráfica de el chiu se aplica para las vocales A y O. Entonces tengan en cuenta esta tabla para que vayan aplicando en cada vocal. Puede tener este tipo de modificación, de morfosis, este cambio. Entonces, hoy aprendimos estos 3 tipos de acentos y esta señal gráfica en el portugués. Tal vez ustedes pueden decir, bueno, pero en el español también tenemos la diéresis. Diéresis son aquellos 2 puntitos que se le pone encima de la letra U. En el español, en el portugués también existía, pero a partir del año 90, 1990, fue modificado y en el portugués se retiró esta norma. Entonces, en el español cumple la función de cuando está una G con una U y una I y tiene diéresis, se dice gue, como vergüenza. En el portugués antiguamente también, pero hoy en día no es necesario. Se quitó del idioma portugués esta norma. Entonces se puede tanto escribir con diéresis como sin diéresis. No está mal, pero dicen, pues es mejor que se excluya la diéresis. Por gustos de estilo podemos colocarla, aunque no es obligatoria. Pero no se las puse aquí, simplemente porque cumple exactamente la misma función que en el español. Exactamente las mismas funciones, en las palabras que tienen esa unión de G con U y la vocal I o la vocal E. Gui o gue. Entonces, esta ha sido nuestra clase por el día de hoy. Espero que les haya gustado y espero que estudien bastante estos acentos. Acento agudo, sonido abierto. Crase, acento circunflexo, sonido cerrado. Y esta señal gráfica, chiu, que da sonido nasal. Fíjense que tenemos sonido abierto, sonido cerrado y sonido nasal. Entonces, esto lo iremos aprendiendo poco a poco durante nuestras clases. Entonces, a estudiar. Salve María.